Bienvenidos a este emocionante vídeo en el que exploraremos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Como se encuentra registrado en el libro sagrado, la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, Dios entregó estos mandamientos a Moisés en el monte Sinaí como una guía divina para vivir una vida justa, armoniosa y llena de significado. Acompáñanos en este viaje para profundizar en cada uno de estos mandamientos y descubrir cómo su sabiduría trasciende el tiempo y continúa siendo relevante en nuestras vidas hoy en día. Comencemos. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, es el fundamento de la fe en Dios y es esencial en muchas religiones monoteístas. Este mandamiento nos enseña que debemos reconocer a Dios como el Ser Supremo en nuestras vidas. En lugar de poner nuestra fe en cosas materiales o conceptos, debemos priorizar a Dios. Esto nos ayuda a encontrar un propósito y significado en la vida, estableciendo una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Así que, en lugar de buscar a otros dioses, en la forma de objetos o deseos terrenales, busquemos la espiritualidad y una relación personal con lo divino para encontrar paz y propósito en la vida. El segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, nos advierte sobre la idolatría, que es poner la devoción en objetos o representaciones físicas en lugar de dirigirla hacia el Dios único e invisible. Esto nos recuerda que la fe no se trata de lo que vemos, sino de una conexión interna y una relación personal con lo divino. La verdadera fe es una convicción profunda que va más allá de cualquier representación material. Así que, en lugar de buscar a Dios en imágenes o ídolos, busquemos una relación espiritual y significativa con lo divino. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, nos insta a tratar el nombre de Dios con respeto y reverencia. Esto significa evitar el uso irrespetuoso o frívolo del nombre de Dios, como la blasfemia. El nombre de Dios se considera sagrado y representa la divinidad misma. Al respetar su nombre, mostramos nuestro reconocimiento y reverencia hacia lo divino. Esto también nos ayuda a mantener una comunicación más respetuosa y significativa con lo divino, evitando las expresiones vacías. Así que, recordemos que nuestras palabras y acciones reflejan nuestra relación con lo divino y tratemos el nombre de Dios con el respeto que se merece. El cuarto mandamiento, recuerda el día de reposo, para santificarlo, nos llama a observar un día de descanso dedicado a la oración, la meditación y la espiritualidad. Este día de reposo, generalmente el sábado, nos permite renovar nuestras energías, reflexionar y conectarnos con lo espiritual. Al santificar este día, le otorgamos un carácter sagrado y establecemos una conexión especial con lo divino. Es un recordatorio de la importancia de la vida espiritual en medio de las preocupaciones diarias. Así que, tomemos un día para desconectar de la rutina y conectar con lo divino, recargando nuestras almas y manteniendo una relación sólida con Dios. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es un pilar esencial para las relaciones familiares. Subraya la importancia del respeto y la veneración hacia los padres y figuras de autoridad. La familia es la base de la sociedad, y la relación entre padres e hijos es fundamental para su estabilidad y bienestar. Honrar a los padres implica expresar gratitud y reconocimiento por lo que han hecho y siguen haciendo por sus hijos. Valorar los sacrificios y el amor incondicional que brindan para criar y cuidar a sus hijos. Es una forma de mantener relaciones familiares saludables y una sociedad armoniosa. Así que, respeta y valora a tus padres, ya que son un regalo en tu vida. Vamos por la mitad del camino, me gustaría que si te está gustando compartas este vídeo a tus amigos y familiares. Todos debemos recordar estas leyes fundamentales en nuestras vidas. Sigamos. El sexto mandamiento, no matarás, es uno de los mandamientos más universales y fundamentales presentes en diversas tradiciones religiosas y sistemas éticos. Más allá de la prohibición del homicidio físico, este mandamiento nos llama a respetar y preservar la vida humana en todas sus formas. Reconoce el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de sus diferencias, y enfatiza la importancia de proteger y cuidar la vida de los demás. No matar también significa controlar nuestros impulsos destructivos, como la ira y el odio, que pueden llevar a conflictos y daños emocionales. Así que, recordemos que la vida es sagrada y debemos cuidarla, tanto en nuestras acciones como en nuestros corazones. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, nos recuerda la importancia de la fidelidad y el respeto en nuestras relaciones íntimas. Este mandamiento tiene implicaciones tanto en el ámbito físico como en el emocional y espiritual.
Enfatiza la fidelidad conyugal y la importancia de mantener el compromiso y la exclusividad en la relación matrimonial. La fidelidad es esencial para establecer una base sólida de confianza y seguridad emocional entre los cónyuges. También está relacionado con el respeto por las promesas y compromisos hechos en el matrimonio. El adulterio involucra la transgresión de la confianza y la invasión de la intimidad emocional y física de la pareja, lo que puede causar un profundo daño a la relación. Así que, mantengamos la fidelidad y el respeto en nuestras relaciones íntimas para construir vínculos fuertes y saludables. El octavo mandamiento, no hurtarás, aborda la importancia de la honestidad y el respeto por la propiedad ajena en nuestras acciones y comportamientos. Este mandamiento se basa en el reconocimiento del derecho a la propiedad privada. Respetar la propiedad ajena significa reconocer que cada persona tiene el derecho legítimo a poseer y disfrutar de sus posesiones y bienes. Cuando todos respetan la propiedad ajena y no hurtan, se construye un ambiente de confianza y seguridad en la sociedad. Las personas se sienten más protegidas y seguras sabiendo que sus bienes no serán robados o mal utilizados. Así que, practiquemos la honestidad y el respeto por la propiedad ajena para fomentar una sociedad justa y equitativa. El noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, hace hincapié en la importancia de la verdad y la integridad en nuestras palabras y acciones. Este mandamiento nos advierte contra la difamación, el chisme, la mentira y cualquier otra forma de falsedad que pueda dañar la reputación o la vida de nuestros semejantes. Decir la verdad es esencial para construir relaciones basadas en la confianza y la honestidad. La mentira y el falso testimonio pueden destruir la confianza entre las personas y crear un ambiente de desconfianza y sospecha. Levantar un falso testimonio o difamar a alguien puede causar un daño irreparable a su reputación y vida. Así que, protejamos la dignidad y el honor de los demás evitando palabras o acciones que puedan perjudicar su imagen o bienestar. El décimo mandamiento, no codiciarás, nos llama a ser contentos con lo que tenemos en lugar de anhelar lo que pertenece a otros. La codicia puede llevarnos a perder de vista las bendiciones que ya tenemos en nuestras vidas. Al evitar la codicia y practicar la gratitud, desarrollamos una mentalidad más positiva y centrada en lo que realmente importa. Agradecer lo que tenemos nos ayuda a ser más felices y satisfechos con nuestras vidas. En lugar de anhelar lo que otros tienen, enfoquémonos en nuestras propias bendiciones y apreciemos lo que ya tenemos en nuestras vidas. La gratitud nos lleva a una vida más plena y significativa. Los 10 mandamientos de la ley de Dios nos ofrecen una guía para una vida coherente y significativa. Al aplicar estos principios en nuestras vidas, podemos encontrar paz, felicidad y una conexión más profunda con lo divino y con nuestros semejantes. Espero que este vídeo haya sido útil para todos ustedes y que juntos podamos caminar hacia una vida llena de propósito y amor. No olviden suscribirse al canal para más contenido enriquecedor como este. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.